Precisamente, se aludía hace rato al Pacto por México. Uno de los elementos de legitimidad que pretendía tener el Pacto por México era presuntamente una reforma de las telecomunicaciones que iba a meter en cintura a los monopolios. Era la gran promesa. Y se pretendía que esta reforma además garantizara algo que es una urgencia nacional. A mí me llaman muchísimo la atención todos esos planteamientos y todo el auge que han tenido en fechas recientes las redes sociales. Es el gran fenómeno, casi diría yo, de la contracultura nacional. Pero en mucho esto ha sido posible por una tendencia tecnológica que está permitiendo la llamada convergencia. Para decirlo de manera muy simple, había una serie de industrias que antaño estaban total y absolutamente separadas: la televisión por cable, el teléfono, el internet. Cada una de ellas requería de un medio de transmisión específico. Hoy el avance tecnológico permite que por un solo medio de transmisión ya se pueda ofrecer toda la gama de servicios. El grave problema que tiene nuestro país, un país llenísimo de carencias, es el poder garantizar el acceso de toda la población a toda la gama de posibilidades que implican estas nuevas tecnologías. De no hacerlo así, lo que vamos a tener es un recrudecimiento vía la tecnología de las desigualdades que hoy expresamos por regiones, por lugares, por estrato económico, agudizadas por la diferencia entre poder acceder a estas posibilidades tecnológicas o quedarse al margen. Y quizás una de las grandes ideas, digamos, las intenciones a menudo van empedrando el camino al infierno, que pudo haber en esta reforma constitucional de las telecomunicaciones y radiodifusión era la aceptación tácita de que había que regular, legislar ese universo de sectores antaño dispares para prevenir lo que iba a ser justamente esta convergencia tecnológica en la perspectiva de garantizar el acceso de la población a esta gama de servicios. Comienza bien la reforma constitucional con una modificación al título 6 de la Constitución, que entre otras disposiciones establece ese derecho de los mexicanos al acceso tanto a la sociedad del conocimiento como a las tecnologías asociadas con ella. Luego vienen una serie de disposiciones presuntamente para combatir a los monopolios. Particularmente se advierten en los artículos 4 y 8 de la reforma constitucional, donde se establecen las figuras de agente económico preponderante y donde se establecen las sanciones para aquellas empresas que eventualmente incurran en ello. Sin embargo, desde la reforma constitucional comenzamos a ver un pequeño problema. Y aquí la historia se podría llamar danzón dedicado. Resulta que para efecto de telecomunicaciones hay la oportunidad de hasta el 100% de inversión extranjera directa. Eso quiere decir que alguna empresa que adquiera una empresa de telecomunicaciones en México puede ser 100% extranjera. AT&T, Telefónica Española, sobre esto voy a regresar un poquito más adelante, entre otras entidades podrían entrar al 100%. En radiodifusión, curiosamente, se mantiene la idea del 49% y además sujeto a reglas de reciprocidad en el país de origen. Uno dirá, eso suena bien, ¿por qué no quedó en los dos lados? Ah, caray. Pero cuando uno revisa por qué sí en radiodifusión, y uno tiene que acordarse que Televisa obstinadamente ha tratado de entrar al mercado norteamericano y no lo han dejado pasar. Entonces, esta disposición de 49% en radiodifusión es una manera de proteger los intereses de Televisa y de permitir solamente una mayor inversión extranjera directa, bajo la condición de que hubiera condiciones de reciprocidad. Y vamos, no nos hagamos patos, no les preocupa Argentina ni Brasil, les preocupa el mercado norteamericano. Es una de los primeros detalles que advertimos en esta reforma constitucional.
Otro detalle que nosotros advertimos en la reforma constitucional, y luego lo remarcarían analistas y legisladores como Javier Corral, es que en la parte de sanciones, mientras que para que telecomunicaciones son muy específicas respecto a las medidas que se pueden tomar, que si las tarifas asimétricas, que si la compartición de infraestructura, la desagregación del bucle, que si eventualmente la separación de activos, o sea que se parta la empresa en pedacitos. Cuando uno revisa las sanciones aplicables a radiodifusión, lo único que encontramos es el Mosca Hermosofre, que por poquitito en el proceso legislativo de la ley secundaria y lo asentamos. O sea, la posibilidad de que se retransmita, de que por ejemplo Dish retransmita los canales de Televisa al ofrecer su servicio. Este es el Mosca Hermosofre, sujeto a ciertos candados, pero en general esto era lo que preveía la reforma constitucional. Naturalmente esta reforma, que entre otros factores implicó la constitución de un instituto regulador que era el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que presuntamente iba a tener más facultades para someterla al orden a los monopolios, aunque tenía esos claroscuros que menciono. En un primer momento concitó, digámoslo así, el beneficio de la duda, a la espera de ver cómo venía la reglamentación secundaria. Y bueno, pues en la reglamentación secundaria, para comenzar, ¿con qué nos encontramos? En el anecdotario, el papel protagónico de un personaje insigne de ingratos recuerdos para el mundo laboral, que es Javier Lozano Gracia, que tiene la pretensión de convertirse en gobernador de Puebla. Puebla de Puebla, ahorita tiene un gobernador que con todo y ley y bala se los trae fritos, y parece que pretenden que el sucesor pudiera ser el señor Lozano Gracia. Entonces, este señor decidió hacer méritos, convirtiéndose en uno de los operadores principales de la legislación secundaria. Y bueno, le cortaron las uñas a algunas disposiciones, pero él estuvo a punto de echar para atrás el Mosca Hermosofre con un truquito. Yo creo que ustedes lo deben conocer. El truquito consiste en lo siguiente: todas las transmisiones de televisión requieren un ancho de banda. Gracias a la tecnología, hoy se puede usar menos cantidad de ancho de banda para transmitir un canal de televisión. Quienes hayan sido usuarios tal vez de Televisión Azteca saben que, por ejemplo, el 13 tiene un 13.1, 13.2, 13.3, 13.4. Lo mismo puede hacer Televisa. Bueno, pues Lozano pone una disposición en donde sí hay Mosca Hermosofre, pero el agente económico preponderante en radiodifusión puede escoger si le manda la señal del 13.1, del 13.2, del 13.3, del 13.4, del 13.5. Fácilmente uno puede notar cuál es la trampa. Si el canal o la programación que tiene más audiencia es la del 13.0, pues le dan el 13.5 a los que van a retransmitir. Eso felizmente se echó para atrás, pero por ahí era una disposición muy encaminada a cambiar el tono, inclusive de lo que había sido la propia reforma constitucional. Lamentablemente no fue el único caso. Bien señalan los compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, que todo el capítulo referente a la colaboración de la justicia es un hermoso poema que legaliza una suerte de facultad del espionaje en beneficio del Estado. Posiblemente estas cosas se daban ya. Bueno, yo he trabajado en Teléfonos de México mucho rato, y a menudo, por indicaciones de las catacumbas del poder, la Secretaría de Gobernación, uno se encontraba en una central telefónica con que había una grabadorcita conectada a alguna de las líneas telefónicas. Es una práctica usual, lamentablemente harto usual. Pero ahora lo que buscan es que esa práctica se concretice y se vaya reflejando en lo que es el Internet. Porque efectivamente, políticamente, el Internet les preocupa a partir de que el control sobre lo que la gente escucha, oye y las opiniones que recibe,
pues ya no quede solamente en la televisión. Comenzaron a romperlo las redes sociales en los últimos procesos electorales y por poco eso le hace perder el copete a cierto personaje que despacha en Los Pinos. Pero no es esta la única trampita que tiene la ley. Otra cosa que se dio en la ley es que las atribuciones que le habían dado al flamante Instituto Federal de Telecomunicaciones se las comenzaron a menguar para beneficio, adivinen ustedes, de la Secretaría de Gobernación en algunos casos y la Secretaría de Comunicaciones en otros. Lo que están haciendo aquí es restablecer la conocida discrecionalidad de las entidades de gobierno para definir sobre contenidos de programación, sobre algunas de las eventuales sanciones que se le impongan a Televisa como agente económico predominante en radiodifusión, de manera que éstas se resuelvan en lo oscurito, en la Secretaría de Gobernación, como se hacían en los tiempos del Tigre Azcárraga. Sí. El Tigre Azcárraga, el papá, me gusta la cita, porque el papá se ubicaba a sí mismo como un soldado del sistema. El hijo piensa que es el dueño del balón. Y de hecho, numerosos analistas han señalado a Televisa como un poder de facto que ya no solamente ayuda a inclinar la balanza en las elecciones, sino que en mucha medida puede intimidar, chantajear, limitar a legisladores para que finalmente operen en favor de sus intereses, y que de hecho, bueno, a diferencia de la profesora Elbester Gordillo, que para quitarla de poder de facto le echaron al tambo, con Televisa están más que complacidos. Y la mejor muestra de esto es esta ley secundaria. Tiene estas disposiciones que permiten a Televisa negociar en lo oscurito. Luego metieron otra trampa. Antes de que se expidiera la ley reglamentaria de las telecomunicaciones, el IFETEL se había adelantado a declarar agentes económicos preponderantes, pero lo hizo con un criterio dispar en telecomunicaciones y en radiodifusión. Y a esto voy a ir luego con la legislación. Mientras que en telecomunicaciones la declaración de preponderancia se hizo literalmente por sector. Porque incluso no fue ni Teléfonos de México, no fue ni Telcel, no fue ni siquiera América Móvil los que fueron declarados agentes económicos preponderantes. Se declaró agente económico preponderante al grupo Carso, un ente financiero que controla lo mismo Sanborns que empresas fiduciarias, bancos, y que obviamente pues, es parte del patrimonio del señor más rico del mundo. Pero esto lo hicieron con un propósito. Si lo hubieran hecho por servicio, con ese criterio chato que tenía el instituto, de que solo podía declarar un predominante en telecomunicaciones y uno en radiodifusión, era declarar preponderante o a Telcel o a Telmex, pero no a los dos. Entonces ahí sí se pusieron vivos y dijeron, bueno, para que no se nos escapen, hacemos la declaración de preponderancia contra el grupo Carso. Pero ¿qué creen que pasó en radiodifusión? Declararon a Televisa agente económico preponderante. No. Sí, pero en televisión abierta solamente. Solamente en televisión abierta. En la televisión por cable no. Y aquí hay un pequeño detalle. La mayor masa de ingresos en radiodifusión hoy en día proviene de la televisión por cable. Y muy específicamente de un sector, que es el llamado sector del triple play. El mayor negocio, el negocio con mayor proyección, es el que ustedes pueden atestiguar en ciertas zonas de la ciudad, donde una empresa cablera les ofrece televisión, internet y telefonía. Esto es lo que tiene mayor proyección de futuro y lo que ofrece una mayor posibilidad de proyección económica a corto plazo. Televisa no fue declarado preponderante en televisión por cable. Y ni siquiera se preocuparon por el sector del triple play, salvo ya en la ley secundaria. Por eso cuando hacen la ley secundaria tienen toda una discusión de si la preponderancia la tienen que hacer por sectores o por servicio.
porque además hay un riesgo potencial. Bueno, pero ahorita entra este riesgo potencial. Estuvo ese gran debate y obviamente a Televisa, que se había escapado de la televisión por cable, pues no le convenía que se hiciera ya la preponderancia tabla rasa por sector, porque habría sido declarada agente económico preponderante en televisión de paga y en televisión, en televisión restringida. Mueve sus influencias y finalmente queda la preponderancia, ¿cómo se llama? Pues ya no tanto por servicios, perdón, un poco la idea con Televisa era que la manera subsanar esta incongruencia en que cayó el IFETEL, perdón, voy a corregir, era pues, tratar de hacer la declaración por servicios. Bueno, ya te declaré, incluso señalar que puede haber por servicio un preponderante. Pues ya declaré un preponderante en televisión abierta, otro en televisión de paga, etcétera, etcétera. Y a lo mejor ajustar la declaración contra el Grupo Carso para que fuera específicamente contra Telmex, Telcel, etcétera. Televisa mueve sus influencias para que quede mejor por sector. Y entre otros, el senador, la gente de Amedi descubre que esto tiene un propósito muy claro. Si ya queda por sector, la ventaja para Televisa va a ser que el sector se llama telecomunicaciones y radiodifusión, televisión abierta, televisión de paga y radio. En radio sí hay mucha dispersión de los operadores. Entonces, por mucho que ustedes junten televisión abierta y de paga, al hacerlo por sector, muy probablemente Televisa puede escaparse de la preponderancia o puede revertir su condición de preponderante actual a través de litigios en las cortes por las incongruencias que tiene la ley. Pero no solo eso, en una cláusula que es la cláusula 9, popularmente conocida como la cláusula Cablecom, le dan la oportunidad a Televisa de seguir haciendo adquisiciones de otras compañías por cable para ir fortaleciendo su predominio. Eso mientras, de acuerdo a una complicada fórmula estadística que se maneja en esta cláusula, no se generen condiciones de dominancia. ¿Cuál ha sido el secreto de Televisa en la televisión de paga? Pues básicamente lo que ha estado haciendo es adquirir pequeñas empresas cableras regionales para con ellos establecer un gran consorcio que es la que domina ese mercado. Entonces le están dando un margenzote para que haga más adquisiciones y fortalezca su poder. El verdadero fondo de esta cláusula lo encontramos en el transitorio 10º, que es el que tiene que ver con una figura muy importante que se había establecido en el título 4 de la reforma constitucional, que es la concesión única. La concesión única reconoce que este es un sector en convergencia y plantea una concesión única donde todos los operadores puedan dar de toda clase de servicios. Pero, siempre hay un pero, para acceder a la concesión única no debe ser agente económico preponderante. Bueno, eso por lo pronto le está pegando a Telmex. Paradójicamente no le pega a Televisa, porque como jamás se declaró preponderancia en televisión restringida, quienes tienen la autorización para ofrecer hoy en día el triple play son las empresas subsidiarias de Televisa y Televisión Azteca, y están prácticamente solitas en ese mercado. Mientras tanto, en el caso concreto de Telmex, se establece que debe esperar al menos 18 meses cumpliendo las medidas que se le pusieron como agente económico preponderante, que vendrían siendo tarifa cero de interconexión, compartición del bucle y subbucle local, es última milla del cable que llega a la casa de cada cual, entre otras medidas, pero básicamente son esas dos. Ahora, esto se pretende o se pretendía que favoreciera fundamentalmente algunas empresas competidoras, entre ellas la más destacada era Movistar, atrás de la cual está la Telefónica Española.